Con objeto de lograr una adecuada rehabilitación de escuelas después de sismos e inundaciones, desde una reparación hasta su reforzamiento, una rigidización, entre otras, nos hemos dado a la tarea de realizar una serie de videos explicativos sobre los aspectos básicos de cómo implantar, en la práctica, las técnicas de rehabilitación más comúnmente utilizadas. Cabe aclarar que estas técnicas también son aplicables en la rehabilitación de estructuras destinadas a otros fines, como es el caso de estructuras para usos comerciales o habitacionales. En los videos se presentan, en lo general, la deficiencia estructural que se puede corregir con su uso. Se describe en qué consiste la técnica y, de ser el caso, sus variantes. Los modos de comportamiento y falla de los elementos por ser rehabilitados con esta técnica, conceptos básicos de su análisis y diseño, así como aspectos fundamentales de construcción y supervisión, entre otros. Para conocer más sobre este y otros aspectos relacionados con la evaluación y rehabilitación de edificios, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México cuenta con un espacio de libre acceso en su sitio web. Te invitamos para que lo conozcas. Muchas gracias. Esta técnica de rehabilitación consiste en reforzar la columna con encamisado a base de soleras y ángulos de acero soldados entre sí. El encamisado podrá ser colocado a lo largo del elemento o en aquellas regiones que se requieran para incrementar resistencia y/o capacidad de deformación. Los edificios que pueden ser rehabilitados para mejorar su desempeño sísmico mediante el encamisado de las columnas con ángulos y soleras de acero son aquellos con las características siguientes. Edificios con columnas cuyo modo de comportamiento está controlado por fuerza cortante, como lo pueden ser columnas en edificios de planta baja flexible. Edificios cuyas columnas tienen escasa capacidad de deformación lateral o requieren incrementar su resistencia a carga axial mediante el confinamiento de las camisas metálicas. Edificios con vigas y o columnas cuyos traslapes del refuerzo existente son escasos y en los que las camisas pueden incrementar su resistencia. Los edificios construidos antes de 1986 usualmente caen en alguna o varias de las categorías anteriores. Dentro de las características generales de los encamisados con elementos metálicos, se encuentra la colocación de mortero fluido de alta resistencia o grout entre el encamisado y la columna. En los encamisados destacan dos tipos de configuraciones: encamisados a base de placas, encamisados a base de ángulos y soleras en los que varían los peraltes y grosores en los ángulos y soleras, así como la separación entre estos elementos. En cuanto a los requisitos generales de análisis, se tomarán en cuenta las consideraciones siguientes. Los sistemas estructurales resistentes a cargas gravitacionales y a fuerzas laterales deberán ser analizados bajo las combinaciones de cargas establecidas en la norma técnica complementaria de criterios y acciones de diseño, que produzcan los efectos máximos en los elementos existentes evaluados. Se usarán métodos aceptados que satisfagan el equilibrio de fuerzas y principios de compatibilidad de deformaciones y desplazamientos. Cumplirán los requisitos generales de análisis de la norma técnica complementaria para la evaluación y rehabilitación estructural de edificios existentes de la Ciudad de México. Se deberá considerar un factor de comportamiento sísmico Q igual a 2. Se deberá suponer un comportamiento de sección compuesta de la estructura existente con el encamisado de acero. Solo se considerará el momento de inercia del elemento de concreto existente, ya que el incremento de rigidez del encamisado metálico es poco significativo. Se usará un factor de rigidez efectiva para la sección encamisada según la norma técnica complementaria para la evaluación y rehabilitación estructural de edificios existentes de la Ciudad de México, o su equivalente en las normas técnicas complementarias de la población donde se encuentre.
Para garantizar la correcta colocación de la camisa metálica sobre la columna, se atenderán los siguientes aspectos y recomendaciones. La colocación la debe realizar un soldador certificado a fin de lograr una soldadura adecuada entre los elementos para el correcto funcionamiento de la rehabilitación. Entre la camisa y el elemento se deberá dejar un espacio de al menos 1 centímetro, para que posteriormente se proceda a cimbrar para la colocación del mortero fluido de baja contracción o grout, que servirá como medio de contacto entre el encamisado y la columna. Se deberá dejar una separación entre la camisa y el sistema de piso inferior y superior según el diseño de al menos 3 centímetros. Esto para evitar el contacto directo de la camisa con el elemento inferior. Es recomendable colocar placas extremas en las camisas de acero. Se recomienda que la posición de las soleras sea horizontal. En cuanto a la soldadura, deberá ser de filete sobre las alas del ángulo, rodeando el extremo de las soleras a las que se unen. Es aceptable colocar conectores ahogados en el concreto original, en lugar del grout. Sin embargo, el comportamiento no mejora significativamente. Para conocer más sobre esta y otras técnicas de rehabilitación, se recomienda consultar el documento Rehabilitación sísmica de la infraestructura física educativa de México, Guía Técnica, la cual se encuentra disponible en www.resilienciasísmica.unam.mx o en la norma técnica complementaria para la evaluación y rehabilitación estructural de edificios existentes de la Ciudad de México, disponible en la página del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, www.isc.cdmx.gov.mx.